todo lo que estuvimos viendo estas semanas para dejar muy puntualizado el qué hacer de cada participante en la visión celular. Y voy a tomar algunos pasajes rapidito que ya hemos hablado mucho de ellos. Por primera vez aparece una estructura organizada para poder ministrar o ayudar multitudes en Éxodo capítulo 18. Y esta estructura fue un consejo que un sacerdote de Madián que conocía lo de administración le dio como consejo a su yerno llamado Moisés. Y recordando un poquito que cuando Moisés siente como se siente acosado por lo que su suegro le está diciendo, que el pueblo viene a mí, dice, por eso lo atiendo yo. Entonces, cuando él le dice, mira, si sigues con esta rutina de trabajo, pues vas a desfallecer tú y el pueblo va junto contigo a desfallecer. Entonces, entendiendo por qué Moisés dirigía al pueblo de esa manera, es por su formación. Entonces, muchos de nosotros traemos una formación en nuestro liderazgo, en nuestro ministerio. Venimos bajo un molde que nos formaron. Entonces, cuando escuchamos hablar de lo que es la visión celular, cuando escuchamos hablar de lo que es un gobierno celular, como que choca nuestra cosmovisión de ver el liderazgo. Y es natural y es lógico porque a mí me formaron diferente o me enseñaron diferente. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado cuando vamos a establecer este modelo en nuestros liderazgos o en nuestros ministerios, inclusive en nuestros pastorados, de no estar en pleito con la gente, más bien ponernos de acuerdo, porque cuando la gente tú le enseñas y entiende, se convierten en tus aliados. Y aquí vemos lo que la palabra de Dios dice. Moisés venía de una formación faraónica, donde el que mandaba era el jefe y nadie más, y por eso él tenía que atender al pueblo, porque el pueblo venía a él. Y es que así lo habían enseñado. Y obviamente, así como lo enseñaron, así lo enseñaron a él. De tal manera que ahora, pues, Moisés está con un buen problema y tiene un suegro que le está dando un buen consejo. Pero mire, me llama la atención este versículo porque le dice cómo debe de escoger de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Jetro no era temeroso de Dios. Él venía de otro gobierno. Él venía de otra forma de trabajar. Pero Dios lo usa para hablar con Moisés y darle estas características que debe de buscar en los hombres que va a poner por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Esta es la estructura que él está dando para aprender a administrar a 2 millones de personas. Entonces, voy a leer otros versículos bíblicos donde nos vemos cómo el mismo Jesús, estando en esta tierra, tiene que enseñarle a sus discípulos la misma estructura. ¿Por qué? Mire, lo vamos a leer rapidito. Los discípulos le dicen al Señor que ya la noche se está acercando, así como ahorita allá en California que ya se está acercando la noche, ya está por el sol caer. Despídelos, le dicen los discípulos, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Versículos anteriores dice que al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. O sea que el pueblo era un pueblo
desorganizado. Eran ovejas que no tenían pastor que las dirigiera, que las pastoreara. Entonces, los discípulos le dicen, pues que se vayan y compren pan. Entonces, ¿qué le responde el Señor? Le responde con una historia que les va a cambiar la vida. Respondiéndole, él les dijo, dadles vosotros de comer. O sea que aquí quiero que entendamos esta situación. Era un pueblo grande con necesidad. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros estamos en crecimiento. Tenemos necesidades. Y si el crecimiento es abundante, van a venir más problemas y más necesidades. Y somos nosotros los líderes los que tenemos que suplir la necesidad del pueblo. No nos podemos lavar las manos como aquí los apóstoles estaban haciéndolo. Mándalos a sus casas y que ellos hagan lo que tengan que hacer. No, les dijo el Señor, ustedes son los que tienen que suplir la necesidad del pueblo. Y esta es la historia que nos podemos nosotros mirar como una escuela de discipulado que les marcó la vida a ellos. Entonces ellos le dijeron que vayamos, compremos pan por 200 denarios y les demos de comer, como diciéndole, Señor, en estos 3 días que estuviste predicándoles tanta palabra en esta campaña, solo hay 200 denarios de ofrenda. ¿Y tú quieres que con 200 denarios compremos pan para toda esta gente? Entonces él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, le dijeron 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos. Aquí es donde quiero que entienda lo que dice esto. Eran 12 apóstoles, era una multitud, y ahora aquí está la estrategia o la estructura que Jesús usó para alimentar multitudes. Recuesten al pueblo por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Lo mismo que Jetro le dice a Moisés, aquí Jesús está utilizando. Vas a poner jefes de 100, vas a poner jefes de 50, vas a poner jefes de 10 y vas a poner jefes de 1000. Entonces tomó los 5 panes y los peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos. Jesús, véalo como el líder, el pastor, que luego le da a sus directores, que es de 1 a 1000. Luego ellos van y de la provisión que el Señor les da, van y comparten a los 100% y 50 por 50. Repartiendo los 2 peces entre todos, y comieron todos, se saciaron, recogieron los pedazos que sobraron, ¿cuánto? 12 cestas llenas. ¿Por qué? Porque la escuela de discipulado que se estaba implementando ahí era para que los que iban a seguir con la distribución del pueblo de Dios se dieran cuenta que, número 1, el dinero no basta para suplir necesidades sociales. Número 2, lo poquito que hayas, tráelo a las manos del Señor. Y número 3, cuando tú lo pongas en sus manos, Él se encarga de multiplicar. ¿Y quién lo va a repartir? Número 4, tú. Lo que de gracia recibes, dalo de gracia. Entonces, de lo que sobra, fueron 12 cestas, y los que comieron eran 5,000 hombres. No contamos mujeres,
no contamos niños. Pero es lo mismo. Era una multitud, era un problema de multitudes, era un problema de una sociedad grande, al igual que con Moisés. Los problemas eran de multitudes, pero la estrategia que Jesús utilizó fue la misma que Jetro le encomendó a Moisés. Entonces, quiero que entienda esto usted ahora, que cada líder es influencia y nos vamos a reproducir en lo que somos. Jesús se está reproduciendo en 12, que cuando ella no estuvo en esta tierra, esos 12 se reprodujeron como Jesús se reprodujo en ellos. Por eso, esta gente mantuvo un crecimiento sano, sostenido y saludable. Y es aquí donde nosotros debemos entender que el liderazgo en el cual nosotros nos vamos a reproducir, o el liderazgo que yo voy a formar, tiene que ser un liderazgo sano, que crezca de manera saludable. Entonces tenemos que tener cuidado de poner a gente temerosa de Dios y que sea de gran estima entre el pueblo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ir al caso de Hechos capítulo 6. Iba creciendo en aquellos días el número de los discípulos y empezaron las murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Si usted tocó escuchar la prédica en alguna ocasión del obispo Felipe Salazar, nuestro obispo presidente de la iglesia Antioquía, se da cuenta que era una iglesia incluyente, mientras que la iglesia de Jerusalén era una iglesia que tenía su racismo, y este versículo lo está aclarando y lo está diciendo claramente, que habían desatendido a las viudas de los griegos y nomás atendían a las viudas de los hebreos. Entonces los griegos les reclaman. Y quiero que entienda aquí dos cosas. Y todo esto tiene que ver cómo estoy escogiendo a los líderes que voy a poner a distribuir la ración espiritual hacia 10, hacia 50 y hacia 100. Hasta ahí voy a llegar hoy porque estoy haciendo un repaso de estas 9 semanas que estuvimos hablando de varios puntos. Entonces, cuando los griegos critican a los apóstoles, lo primero que quiero aquí resaltar es que la crítica es buena. Nunca tomes una crítica de manera personal. Aprende a abrir los ojos y escuchar con los oídos abiertos. No le hagas caso a tu corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. La crítica fue buena, pero mira lo que dice el verso 12. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Aquí entendieron que el crecimiento les estaba ganando y en vez de repartir los compromisos o el trabajo en su liderazgo y en su ministerio como debía de ser, porque así les había enseñado Jesús cuando les dijo: agrupen al pueblo en cientos, en 50. Aquí ellos se están dando cuenta que ellos quisieron seguir sirviendo al pueblo, pero se olvidaron de entregar cargas a los que estaban bajo su autoridad. Por eso esa crítica fue constructiva. Y ellos convocan a la multitud. Y aquí es otro punto que quiero resaltarte. Cuando ellos convocan a la multitud, número 3, el verso 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Una vez más aparecen estas características: varones
de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes entreguemos este trabajo. Jetro, ¿qué le dijo a Moisés? Temerosos de Dios, llenos de virtud y que sepan servir. Ustedes como pueblo, dicen los apóstoles, encuentren esa gente. Y nosotros persistiremos en la oración y en la proclamación de la palabra. Que ese era el lugar que ellos tenían que cuidar. Y se habían desenfocado por el crecimiento que estaban teniendo y el crecimiento les estaba ganando. Entonces, aquí hay dos cosas. ¿Quién te propone a la gente? La misma gente. Ovejas conocen ovejas. Número dos, aprende de la crítica. Entonces agradó la propuesta a la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. A Felipe, ahí están los 7, Prócoro, Nicanor, Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes oraron. Número 3, cuando la multitud convocó y buscaron a estos hombres que eran los idóneos para servir a la mesa, los 12 apóstoles, que son los que tenían la autoridad espiritual, pusieron manos sobre ellos y les transfirieron del espíritu que Dios había puesto sobre ellos. ¿Y qué ocurrió? Entonces la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Resumo este punto diciendo, para poner tus manos sobre un líder, se requiere que este líder haya nacido de nuevo, o sea que sea una nueva criatura. Esto incluye el arrepentimiento y el bautismo, que sea lleno del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, que sea fiel a Dios y a su autoridad. O sea que en su mayordomía y en su obediencia no tenga problemas. ¿Por qué? Porque yo lo voy a poner a él a que le sirva a otros. Entonces, ¿cómo voy a poner a alguien que número 1 no es fiel a Dios y número 2 es rebelde? Como que no cuadra, ¿verdad? Entonces, estas características son importantes y me enfocaría más en esta, no por... Las otras dos son vitales, ¿no? Ser bautizado y buscar que sea lleno del Espíritu Santo. Pero su fidelidad a Dios habla más de él que su elocuencia. Su fidelidad a Dios habla más de él que su carácter, que con la gente cae bien. Porque no nos debemos de dejar impresionar nosotros cuando vamos a poner a un líder porque es de fácil palabra, porque es sociable, porque tiene capacidad de liderazgo. Primero, analice que sea fiel a Dios. Dice aquí la palabra de Dios en Lucas 16, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y aquí este versículo últimamente me ha estado inquietando mucho, por eso lo quise incluir aquí. Pues, si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién te va a confiar lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Cómo lo podemos traducir esto?
rapidito se lo digo. El dinero se conoce, realmente en el dinero se conoce la verdadera fidelidad de un ser que es servidor. Porque si en las riquezas injustas no es fiel, ¿qué significa? Yo trabajo para un patrón que tal vez es injusto, es perverso, es pecador, pero cuando a mí me paga mi raya y de la raya que él me paga, porque su dinero es producto de, pues es un pecador, de una injusticia, de un pecado, lo que sea, pero a mí me paga mi raya porque el obrero es digno de su salario y es mi salario porque a mí me paga cada semana o cada quincena. Me da a mí lo que acordamos que me iba a dar cuando me dio el trabajo. Entonces me da a mí el dinero que me corresponde por mi trabajo y ahí tal vez yo tengo dinero en mi mano que es injusto, pero cuando yo voy el domingo y doy mi diezmo, le doy a Dios lo que es de Dios. En ese momento, ese dinero que viene producto de un patrón que es pecador, que es perverso, que es mentiroso, que es mal hablado, bla, 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 ese dinero ya es mío, yo le doy a Dios lo que es de Dios. Ahí es donde aplica que si en la riqueza es injusta, si yo no doy el diezmo, hermanos, ¿cómo si la primicia no es sagrada? Pues tampoco el resto. Pero si la primicia es sagrada, también la masa restante. Entonces, ese diezmo, cuando yo le doy a Dios lo que es de Dios, habla de mi fidelidad. Entonces, hay que buscar gente fiel. No importa que sea pobre, pero que sea fiel. Y si es rico, que sea fiel. Entonces, estas 4 características son indispensables. Que amen a Dios y a su líder espiritual. Que tengan espíritu de servicio. Que tengan buen testimonio. Y que sean fieles mayordomos. Todo esto lo debe de cumplir el jefe de 10, el jefe de 50, el jefe de 100 y el jefe de 1000. Ahora voy a entrar en las funciones de cada uno de ellos. Primero te dije más o menos un resumen de cómo tengo que escoger al liderazgo que va a representar a Jesucristo en ese grupo de amistad. Pero ahora, ¿cuál es la responsabilidad que cae sobre el líder de grupo de amistad? Nomás tiene 2 cosas que hacer. Número 1, que gane a los que están perdidos. Y número 2, que cuide a los que ya están ganados. Que cuide a los que ya están convertidos. Es todo lo que todo líder de grupo de amistad tiene que hacer. En Éxodo 18, voy a regresar un poquito más al principio. Cuando Jetro le está dando el consejo a Moisés, cuando tú los escoges, dice, a los jefes de 10, de 50, de 100 y de 1000, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. ¿Por qué las iglesias en crecimiento crecen más? Porque hay manos trabajando. Voy a regresar un poquito a esto. Porque hay más gente trabajando. No está limitado a un grupito de gente. No. Crecen más las iglesias que están organizadas porque hay más gente apoyando la visión. Por eso, cualquier problema pequeño, el pueblo es el que lo ve. Por eso el mismo pueblo es el que propone a Felipe, a Prócoro, a Esteban, a Nicanor, porque el mismo pueblo los conoce, sabe quiénes son los que sirven. Y de igual manera, el pueblo, cuando es dirigido por una estructura que está más organizada, los asuntos pequeños los solucionan
ellos. Y todo asunto grave te lo van a traer a ti, Moisés. Entonces ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Cuando un pastor entiende que multiplicar su liderazgo en más gente es una bendición, no tiene temor que uno de sus líderes crezca más que él, porque ya entendió que las cargas la van a cargar entre varios y entonces sus cargas van a ser más ligeras. Si esto hicieras, consejo de un sacerdote de Madián que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, y Dios dice, te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo, como dice, irá en paz a su lugar. Por eso, si nosotros tenemos líderes que sepan hacer lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer y dónde lo van a hacer, no vamos a tener problema. Entonces, el líder de grupo de amistad tiene que ganar almas. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas, ¿qué es? Es sabio. Entonces, el que gana almas es sabio. Todo líder de grupo de amistad sabe que ganar almas es la tarea principal del reino de Dios. No debemos de existir para otra cosa. Como líderes de grupo, nuestra tarea en el mundo es hacer discípulos. Y el primer propósito para ser un discípulo es que nazca de agua y del Espíritu. Así como el Señor le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, Nicodemo, si quieres entrar al reino de los cielos, es necesario nacer de agua y del Espíritu. Pero mire, todo líder de grupo de amistad debe de saber que en esto es glorificado mi Padre, según Juan 15:8, en que llevéis mucho fruto. Pero hay una coma y una Y. La coma es una pausa y la Y es como un agregado que le tenemos que poner. Por eso es ganar almas, es fruto. Y seáis así mis discípulos. Entonces, no solamente es ganar almas, sino que también tenemos que ganarlas y que se conviertan en discípulos. Porque si yo soy discípulo, entonces lo que yo soy, en eso me voy a multiplicar o en eso me voy a reproducir. ¿En qué se reproduce un amargado? ¿En qué se reproduce un chismoso? ¿En qué se reproduce un contencioso? ¿Verdad? No vamos a hablar de ellos ahora. Entonces escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes del pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todos los asuntos pequeños. Entonces, esto es lo importante, que el líder de grupo gane almas y lidie con los que ya están en el pueblo para que no se nos vayan. Aquí está más o menos la estructura. Líder de grupo de amistad, 10 personas. Supervisor de sector, 50 personas, que son 5 grupos que supervisa. El coordinador de zona supervisa por lo menos 10 grupos de 10 personas, que equivalen a 100 personas. Y el director de red, pues ya son 1000. Pero rapidito voy a hablar de los supervisores. ¿Cuál es el trabajo de un supervisor? El supervisor es jefe de 1 a 50. Vigilar. ¿Qué hizo Salomón cuando empezó a edificar? Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras. Estaban trabajando con excelencia para hacer el mejor templo para Dios,
pero para eso se ocupaba supervisores, que supervisaran que la obra fuera así como se les había encomendado, de excelencia. Había 550 supervisores, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en ella. Edificar, o sea, el supervisor vigila, el supervisor edifica. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre del Señor y casa para su reino. Por eso el supervisor no solamente vigila, sino también edifica. Y luego designa. Y ahorita voy a abrir un poquito más el abanico de esto. Designar. Salomón también designó 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,500 que los vigilasen. ¿Se da cuenta? Cómo el líder pone a la gente correcta y adecuada para una función específica, pero él no lo hace todo. Y este es el problema de mucho líder, que piensa que si él no lo hace, la cosa no va a funcionar. Entonces, desde este momento quiero decirle, lo que más funciona es lo que menos haces tú. Paz de Cristo. Entonces, suelta a la gente, deja que la gente trabaje. Entonces, estas son las características de un supervisor. Que haya sido un buen líder de grupo de amistad. O sea, un supervisor de grupos no puede ir a supervisar algo que él no hizo bien. Entonces, aquí en el trabajo celular no se premian al compadre ni al primo del amigo del vecino. Aquí, por sus frutos, los conoceréis. Y después de haber demostrado que era un buen líder y que había multiplicado su grupo de amistad 1, 2, 3 veces, hay que ver que sea un cristiano maduro y espiritual. Porque hay líderes que multiplican mucho sus grupos, porque son buenos para ganar al perdido, pero son muy malos para hacer discípulos. Son iracundos, la gente luego se pelea con ellos y se va, son malos para retener. Entonces, no nada más tuvo que haber demostrado que era bueno para multiplicarse, sino que también era un cristiano maduro y espiritual. Porque las riquezas injustas es una cosa, pero cuando se nos confía lo verdadero, cuando se nos confía lo que nos corresponde, es cuando estamos equilibrados. Y también ser un líder que está bajo autoridad, que sabe sujetarse a su autoridad. Porque esa característica, queridos hermanos, es muchas veces muy difícil de controlar. Porque a veces cuando crecemos y nos multiplicamos y maduramos y parece que estamos bien espiritualmente, pero no nos gusta sujetarnos a la autoridad y hacer lo que nosotros queremos, ahí ya me entra un espíritu de sospecha. Entonces, si yo quiero ejercer autoridad espiritual con 50 personas que están bajo mi cargo o con otros 5 líderes que están bajo mi cargo, yo personalmente, como supervisor, me tengo que saber sujetar a mi autoridad. Entonces, este principio es necesario. Si quiero ejercer autoridad espiritual, necesito estar bajo autoridad. Y ser un líder de capacidad y responsabilidad. No ser un líder que no le gustan los reportes, que porque tu mano derecha no debe saber lo que hace tu mano izquierda. No, 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 no. La integridad ante todo. Y cuando alguien es responsable, es íntegro. La integridad tiene que ver de hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Allá en lo oscurito. Ahí donde nadie te ve, ahí es donde debes de ser íntegro.
No donde te vean todos, porque pues eso es fácil. Y por eso hay muchos hipócritas, porque ponen una cara acá y otra cara acá. Pero el supervisor debe de ser íntegro y debe de ser un hombre responsable. O una mujer. Si esa mujer es muy buena líder, pero en su casa no se sujeta al marido, cuidado. Es como aquella esposa del rey que cuando la mandaron llamar dijo no voy y no voy. Entonces tuvo que salir, Basti, bye, para que Esther sea manifestada. Entonces tenemos que el supervisor, sus funciones es cuidar el orden de los grupos de amistad. Acuérdense de Tito, cuando lo dejaron en Creta, quería cuitear y no, le dice, yo no puedo con esta gente. No, le dice Pablo, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, el supervisor tiene que aprender a corregir las deficiencias. Por eso, vigila, edifica y designa. Todo lo deficiente, el supervisor es parte de su chamba. Supervisor tiene que cuidar y velar porque los grupos de amistad sigan en la visión. ¿En qué vamos ahorita? Estamos orando para el Día del Amigo y vamos en la tercera semana. Ok, ¿qué es la tercera semana? Hay que visitar. Entonces hay que estar al pendiente de que los líderes le estén diciendo a los grupos que esta semana toca ir a visitar a la gente, pero no a hablarle del plan de salvación. Nada más es visitarla y hacerle saber que están orando por ellos. Punto. Número 2, también debe de velar porque los líderes de grupo de amistad estén llevando a los nuevos discípulos en su crecimiento dentro de los propósitos de la estrategia de Jesús. Estamos en el ciclo evangelístico o en el ciclo de alcance para la nueva cosecha, pero ya tengo una cosecha anterior. Entonces yo tengo que estar velando por los nuevos que van a llegar y tengo que velar por los que ya están aquí con nosotros. Entonces parte de su supervisión es eso. Analizar que la visión se vaya corriendo para adelante y supervisar que los que ya fueron bautizados sigan el proceso y estén pasando por el propósito. Porque hay un solo proceso, hacer discípulos. Tiene 4 propósitos. Hacer discípulos es el proceso, pero son 4 propósitos. Que nazcan, que crezcan, que maduren y se multipliquen. Entonces el supervisor tiene que estar ahí, macheteando. A los líderes, para que los líderes lo hagan con sus grupos. Asimismo, son quienes recibirán los reportes y ofrendas de los grupos de amistad para llevarlos a la casa de Dios o entregarlos a la administradora encargada de este ministerio o como ustedes lo tengan establecido en sus diversas iglesias. El supervisor velará que el grupo de amistad funcione ese día que dicen en el reporte que ese día se haga y que a esa hora se haga. Y que se haga en la casa donde dicen que se hace. Porque imagínense que llega un supervisor a visitar el miércoles porque dijeron que ahí tienen el grupo el miércoles a las 7. Y él llega y dice, no, esta semana está en la otra casa. Ah, caray, ya ahí el supervisor le entra un espíritu de sospecha. Y es así como la supervisión es parte de la edificación. La célula se vive, que vayan viviendo bajo el orden establecido y se tienen que ver como células que se van a multiplicar mañana para que no se conviertan en un pequeños cultos o en campaña evangelística cada semana o club del café o club del Avon, del Jafra, de los venta de productos, de Cundina, no, ni escuela bíblica tampoco, es un grupo de amistad que se reúne semana a semana. Todo lo demás se hace, pero no ahí, en diferentes lugares o de diferentes maneras. Pero un grupo de amistad tiene que verse como una actividad de cuidado y el supervisor tiene que estar vigilante y estar ordenando todo esto. Por eso es importante que el supervisor
Cuide el orden en los grupos de amistad. Que el grupo de amistad esté funcionando ese día que dijeron, a esa hora establecida, que se esté dando la lección de la semana, que no sea de esos líderes que dicen, no, es que Dios me habló y voy a dar otra lección. Y pau, que le cae el supervisor de sorpresa y que no esté dando la lección. Hay que hacer el reporte y hay que llamarle la atención a quien esté haciendo eso. Porque miren, si nosotros no cuidamos, por eso Salomón puso vigilantes, puso gente que lo supervisara, porque es necesario que cuando estamos construyendo el templo, la iglesia, estamos haciendo lo que somos ahora, el cuerpo de Cristo, lo estamos, entre todos lo formamos. Es necesario que todos estemos corriendo la misma visión. Imagínense que Dios le esté hablando a otro líder y que no le esté hablando así a su pastor. Entonces es donde aparece otra visión. ¿Y qué pasa después? Entonces hay dos visiones y esas dos visiones traen división. Si no se supervisa, si no se vigila, que se esté dando la misma lección, que se estén pasando por todos los procesos, que se esté haciendo todo lo adecuado, lo correcto, en lo que estamos corriendo como iglesia juntos, entonces vamos a tener deficiencias. Y mucho de lo que se hace para tener un crecimiento saludable recae sobre los supervisores. Ellos deben de estar al pendiente, que se levante informes, que estén comunicándose constantemente con los líderes para que estén corriendo el engrane que se va corriendo el propósito que se va corriendo, que se esté dando seguimiento a los que no se están congregando. Esto es parte de la supervisión. ¿Por qué? Porque ahí en el reporte, ahí están los nombres de los bautizados, están los nombres de los congregantes y están los nombres de las visitas. Entonces el supervisor tiene que estar vigilante todas las semanas, checando los grupos. Si no vas al grupo presencialmente, porque se recomienda que vaya por lo menos una vez al mes a cada grupo. Pero si no vas tan seguido, de perdida, debes de estar checando los reportes semana a semana. Porque la hermana Panchita está en el hospital y resulta que el líder pues no tiene tiempo para ir a visitarla. Y la hermana que le encomendó la visita pues no fue. Entonces, ¿quién va a vigilar eso? El supervisor. Porque ahí en el reporte le pusimos, la hermana Panchita está en el hospital. Entonces el supervisor tiene que atender eso y con el líder del grupo ponerse de acuerdo para que luego entre en función el coordinador, que ahorita voy a llegar allá. Entonces, que la vida del líder del grupo de amistad se mantenga sana espiritualmente, que no se amargue, que no se frustre. ¿Por qué? Porque vienen retos. Por eso el supervisor tiene que promover que haya nuevos líderes, nueva reproducción de liderazgo para que la gente siga produciendo. Cuando una célula deja de reproducirse es porque se enferma. Cuando un grupo de amistad no se está reproduciendo, no se está multiplicando, hay una enfermedad y hay que investigar qué es. El supervisor es el más cercano al líder. Por eso es el que le pasa la estafeta al coordinador, que ahorita lo toco más adelante. Entonces, el supervisor tiene que estar identificando cuáles son los nuevos Timoteos, tiene que estar dándole seguimiento, verificar si son bautizados, si fueron llenos del Espíritu Santo, que no estén viviendo en pecado, que estén en santidad, que sean fieles. Porque miren, desde antes de darles una responsabilidad, hay que estar preparándolos. Yo digo esto, hay que llevarlos a ver cómo se torea el toro, pero no soltarlos al ruedo, hasta que aprendan cómo se hacen las cosas. Y es por eso que hay que vigilarlos desde antes, estar atentos con ellos, verificar que el Timoteo esté pasando por todos los propósitos. Bórrele ahí, son propósitos, porque son 4 propósitos: nacer, crecer, madurar y multiplicar. Timoteo que no pasa por todos los propósitos, Timoteo que mañana no le va a dar importancia a la escuela de discipulado y entonces va a andar enano espiritualmente o va a andar cojeando con algunas. El supervisor está para dar soluciones, no para dar problemas.
¿Cuáles son los problemas más comunes en los grupos de amistad? Bueno, problemas en la casa del anfitrión. Diferentes problemas que hay entre el anfitrión y el líder. Entonces, el supervisor tiene que entrar a lidiar ahí, a negociar. Problemas entre los miembros que hay en el grupo de amistad. El líder ora por ellos, les da el alimento espiritual, canta con ellos, los ministra, pero cuando los problemas van subiendo de tono, entra el supervisor a dar soluciones. Miembros que vienen de otra religión y van y causan divisiones a los grupos, hay que estar al pendiente. Porque por eso decimos que los grupos de amistad no son escuelas de discipulado, no se discute doctrina. Por eso es un grupo de amigos que se reúne semana a semana para orar, cantar, tener una palabra, coinonía, ofrenda y ministrarlos, pero no discutir doctrina. Eso se hace en la escuela de discipulado. Parte de las soluciones que tiene que dar el supervisor es que cuando hay un desorden, ¿qué pasa? Hay gente en los grupos de amistad que van a hacer desórdenes y andan como golondrinas de un grupo a otro y andan haciendo desgarriate y medio por todos lados. Entonces el supervisor, como está supervisando varios grupos, se da cuenta de esos hermanos golondrina que van picando acá y que van picando allá y que van picando allá. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a dar soluciones a esos problemas. Por último, termino con el coordinador. Dice aquí, tomé a los principales tomen de los principales de vuestras tribus, varones sabios, expertos, los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Entonces aquí entran los de centenas, principales varones sabios y expertos. Aquí a este nivel nosotros ponemos ministros ordenados. ¿Por qué? Porque el coordinador de zona va a ir constantemente a hacer trabajos pastorales y él se va a encargar de que todos los que están bajo esa estructura celular estén bajo autoridad y la ejerzan. Entonces el coordinador de zona está constantemente velando por la visión de esas 100 personas. Vela por los bautizados. Vela por atender necesidades de almas de su zona. Hubo un velorio. ¿Quién va? El coordinador. Y vela por el orden. Y estas son algunas necesidades que el coordinador debiera atender en su zona. Orar por enfermos. El líder le pasa el reporte al supervisor y el supervisor se lo da al coordinador y el coordinador va y ora porque él ya impone manos. Entonces, si la persona llegó enferma al grupo, oraron por ella, no sanó. Si continuó con su problema y llegó hasta el hospital donde ya ahorita necesita ya que lo unjan con aceite, entonces mandan al coordinador. Y es parte de su función. Visitar necesidades de la zona. Esos hermanos que están frillísimos, que no se congregan ni en la iglesia ni en los grupos, en esa zona, geográficamente hablando, en esa zona, ese coordinador tiene que atender esta necesidad. Hay matrimonios emproblemados, es el coordinador el que va y da los consejos. Hay desacuerdos familiares, ahí está el coordinador, porque ya es más maduro, ya es ministro ordenado, ya tiene mayor capacidad, fue líder, fue supervisor y ahora Dios le ha confiado ya tener bajo su cargo 100 personas. Por eso es como un delegado del pastor principal. Si hay una quinceañera, el primero en actuar es el coordinador. Porque el pastor, imagínense que todos los miembros invitan al pastor a sus cumpleaños. Si la iglesia ha crecido mucho, ¿cuándo? No le alcanza ni un día al año para un día del año cada cumpleaños. Imagínense que vaya a todas las fiestas. Por eso es importante entender esta estructura que Dios nos ha entregado en su palabra para poder tener
iglesias crecientes, pero sanas, con esta delegación de autoridad. Y algunas cosas importantes para mantener el orden en esta zona o en esta coordinación es cuidar y velar por la santidad de los líderes. Ya aquí el coordinador no se va a andar preocupando por el pueblo, él se preocupa por los líderes. Cuando son casos muy graves, es cuando entra él en el actuar con el pueblo. Pero aquí su nivel de responsabilidad está más a nivel liderazgo. Coordinador es como decir, coordina líderes, cuida y vela por la santidad de los que ya están bautizados. Cuida y vela que nadie se salga de la visión, que todos sigan corriendo la misma estrategia que estamos corriendo en toda la congregación. Cuidar y velar por la entrega de los informes y reportes de sus líderes. Él debe de estar vigilante que el supervisor cumpla, que el líder cumpla, porque él como coordinador va a ir a darle cuentas al pastor. Entonces el coordinador es la parte más cercana al pastor. Cuidar y velar el crecimiento de cada persona dentro de la escuela, sígueme, para que todos pasen por los 4 propósitos. El coordinador tiene que hacer trabajo extra. Cuando una persona no está yendo a las escuelas, él tiene que buscar la manera de que esa persona sí o sí tome las clases, aunque sea por otro lugar o por otro medio, pero que la persona tome la responsabilidad de atender todas las lecciones que le corresponde para cumplir con todas las obligaciones y con todas las responsabilidades que la iglesia está demandando. Así de que así rapidito, hermanos, traté de hacer un resumen para entender qué es lo que debe de hacer cada líder a nivel de cuando todavía estás en 500 miembros, hasta aquí llega la estructura.